En los rincones más profundos del universo espiritual, donde la batalla entre la oscuridad y la luz es eterna, existen entidades cuyo nombre ha sido susurrado a lo largo de los siglos con miedo y respeto, los devoradores de luz. Son fuerzas antiguas, nacidas del vacío, que no buscan simplemente el caos, sino la extinción del resplandor que da vida, la anulación de toda esperanza, la muerte del alma antes del cuerpo. Su existencia no está regida por el tiempo ni por las leyes de la materia. Se alimentan del miedo, de la desesperanza, de las grietas emocionales que la humanidad deja sin sanar. No destruyen con violencia, apagan, lentamente, con astucia, infiltrándose en lo más íntimo de cada ser. Estas entidades no siempre se manifiestan con forma. A menudo se disfrazan como dudas persistentes, como traumas no resueltos, como voces interiores que nos convencen de que no somos suficientes. Se arrastran en el pensamiento, se alojan en el corazón herido y allí hacen su nido, absorbiendo toda chispa de luz, toda posibilidad de crecimiento. Su poder se fortalece cuando el alma olvida quién es, cuando se desconecta del amor, de la compasión y del propósito. Pero en el firmamento de las fuerzas zodiacales, hay uno cuyo poder no solo resiste a los devoradores de luz, sino que los confronta con una intensidad tan inmensa como silenciosa: Cáncer. Su energía es agua sagrada, la memoria de lo ancestral, la fuerza del amor más puro y la lealtad más feroz. Cáncer es la madre primordial, el guardián del hogar cósmico, el que sana, el que recuerda, el que protege incluso cuando está roto. El poder de Cáncer no es una explosión que arrasa, sino una marea que lo cubre todo, una corriente emocional que arrastra las sombras hasta que se disuelven. Su energía es íntima y profundamente humana. Cáncer conoce el dolor, lo ha sentido en carne y espíritu. Pero no se rinde. Se levanta con cada lágrima caída, se fortalece con cada herida sanada. En su corazón anida una luz antigua, nacida del amor incondicional, que ni el más hambriento de los devoradores puede apagar. Donde otros signos pueden alzar la espada, Cáncer extiende los brazos. Y ese acto, aparentemente vulnerable, es su mayor fortaleza. Porque lo que abraza, lo transforma. Lo que ama, lo eleva. Cáncer es el alquimista del alma, capaz de convertir el rencor en perdón, el dolor en sabiduría, la oscuridad en aprendizaje. Su empatía no es debilidad, es la llave maestra que abre todas las puertas, incluso aquellas que el miedo había sellado. Los devoradores de luz temen a Cáncer porque él ve más allá del disfraz de sombra. Reconoce al niño herido detrás del monstruo, al espíritu perdido detrás de la amenaza. Y al hacerlo, lo desarma. Porque nada es más poderoso que un corazón que ha decidido no rendirse. Cáncer lucha sin necesidad de destruir, conquista sin necesidad de someter. Su victoria es silenciosa, pero total. En tiempos de oscuridad, cuando la esperanza flaquea y el alma se tambalea, Cáncer se convierte en faro. No grita, no impone, simplemente está. Su presencia basta para que la luz vuelva a brotar. Es en los gestos pequeños donde manifiesta su grandeza, en la protección de los suyos, en el cuidado de los más vulnerables, en el recuerdo constante de que la sensibilidad es una forma de valentía. Cáncer no es solo un signo del zodiaco. Es una fuerza arquetípica que habita en todo aquel que ha elegido sentir, cuidar, sanar. Es el guerrero silencioso que gana batallas internas sin que nadie las vea. Es el refugio donde el alma encuentra descanso. Es la llama que no necesita brillar con violencia porque arde con propósito. Cuando los devoradores de luz se acercan, buscando alimentarse del desánimo, encuentran en Cáncer un muro que no pueden atravesar. No porque sea de piedra, sino porque está hecho de amor verdadero. Y contra eso, ninguna oscuridad puede prevalecer. Así, en la guerra cósmica entre la sombra y el resplandor, el poder de Cáncer se alza como un recordatorio eterno de que la luz no siempre ruge, pero nunca se extingue. Que el amor, cuando es auténtico, no necesita permiso para vencer. Y que cada alma que decide sanar, cuidar y mantenerse fiel a lo que siente, se convierte también en un guardián de la luz. Los devoradores de luz, a pesar de su propósito siniestro, no son simplemente entidades externas que atacan desde fuera. Son también la sombra interior que cada ser humano lleva dentro. No nacen siempre en los confines del cosmos, sino que germinan dentro del corazón cuando se abandona la propia verdad, cuando se niega el amor propio, cuando se traiciona el propósito del alma por miedo, por dolor, por costumbre. Se alimentan de la desconexión con uno mismo, de la negación de las emociones, de la represión de lo auténtico.
Son expertos en distorsionar la percepción, en hacer creer que la sensibilidad es una carga, que el cuidado es debilidad, que el amor debe ganarse a costa del sacrificio personal. Se infiltran en los vínculos, en los pensamientos, en la narrativa personal, hasta que todo empieza a teñirse de gris. Pero Cáncer, regido por la luna, tiene un vínculo ancestral con el inconsciente, con lo invisible, con lo que se mueve debajo de la superficie. Su poder radica en su capacidad de mirar hacia adentro sin temor, de sostener la oscuridad propia sin rechazarla. Donde otros signos pueden buscar la solución afuera, en el mundo, en la acción, Cáncer baja al fondo del océano emocional y escucha lo que nadie quiere oír. Tiene la capacidad de sanar desde la raíz, porque entiende que los monstruos más temibles son los que habitan en lo que evitamos. Y en lugar de huir, se queda. Siente, llora, comprende. Y desde esa profundidad, transforma. La memoria emocional es uno de los territorios más poderosos que Cáncer domina. No solo recuerda su propia historia, sino la historia de los suyos, la historia de su linaje, la historia que el alma lleva consigo a través del tiempo. En ese archivo sagrado que custodia en su interior se encuentran claves para desactivar patrones oscuros que se repiten de generación en generación. Los devoradores de luz intentan cortar esos lazos con el pasado, quieren que olvidemos de dónde venimos, porque quien olvida sus raíces es más fácil de manipular. Pero Cáncer se convierte en guardián de la memoria, tejedor de historias, reconstructe del alma fragmentada. Honra lo que fue, acepta lo que dolió, y desde allí, edifica lo que será. En un mundo que tiende a glorificar la velocidad, la productividad, la desconexión emocional como sinónimo de fortaleza, Cáncer representa una resistencia silenciosa. Es el que se atreve a frenar, a sentir, a preguntarse si el rumbo que llevamos es realmente el que el alma anhela. Esa pausa es revolucionaria. Es un acto de poder espiritual, porque cuando uno se detiene, se escucha. Y al escucharse, se reconoce. Y al reconocerse, se vuelve inmune a las voces oscuras que intentan dictar quién debes ser. Cáncer también posee un poder sutil, pero profundamente transformador, la capacidad de nutrir. Nutre con la palabra, con la presencia, con la comprensión. Sabe ver más allá de la superficie, y cuando alguien cae en la oscuridad, Cáncer no lo juzga ni lo abandona. Se convierte en faro, en nido, en abrigo. Esta capacidad de contener y sostener no es pasiva, es un arte ancestral. Sanar a otros sin absorber su dolor, cuidar sin anularse, proteger sin encarcelar. Este equilibrio es el que convierte a Cáncer en un sanador natural, en un protector espiritual, en un canal de redención. Hay también en Cáncer una dimensión lunar profundamente mágica. No solo por su conexión con los ciclos y las mareas, sino por su habilidad para navegar entre mundos. Entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo visible y lo invisible, entre la vida y la muerte emocional. Cáncer es un médium emocional, alguien que traduce lo intangible en gesto, en contención, en amor. Esa sensibilidad extrema, lejos de ser fragilidad, es una antena que capta todo lo que los demás no ven. Y en esa percepción se esconde su ventaja. Porque quien siente todo, lo sabe todo. Y quien lo sabe todo, aunque guarde silencio, tiene el poder de cambiar el curso de lo inevitable. En la guerra invisible contra los devoradores de luz, Cáncer no es el que encabeza el ejército. Es el que sostiene a los heridos, el que canta para que no se olviden de su humanidad, el que enciende la vela cuando todo parece perdido. Y es justo ahí, en ese gesto aparentemente pequeño, donde reside su grandeza. Porque mientras haya alguien que recuerde cómo se siente el amor verdadero, los devoradores jamás podrán reinar completamente. Hay que entender que la energía de Cáncer no es estática. Tiene fases, como la luna que lo rige. Hay momentos en que se retrae, que se esconde en su caparazón. Pero incluso en su retirada hay poder. Se protege para recargarse, para restaurar su luz, para volver a dar sin vaciarse. Esta inteligencia emocional es la que lo hace resiliente. Cáncer no se rompe, se reconfigura, se adapta, se transforma. Y vuelve con más sabiduría, con más compasión, con más fuerza interior. Por todo esto, Cáncer no solo vence a los devoradores con ternura, sino con una voluntad inquebrantable. Una voluntad que no necesita gritar para ser firme. Una voluntad que nace del amor más radical, el amor por uno mismo, por los suyos, por la vida misma. Es ese amor el que crea escudos invisibles,
campos de energía luminosa, redes de protección espiritual que ninguna sombra puede atravesar. Quien encarna el poder de Cáncer se convierte en un santuario viviente. Un lugar al que otros acuden sin saber por qué, buscando consuelo, buscando verdad, buscando regresar a sí mismos. Porque en ese corazón lunar se guarda la esencia misma de lo que somos, sensibilidad, pertenencia, amor. Y mientras haya quienes decidan abrazar su parte Cáncer, mientras haya quienes elijan sentir antes que endurecerse, cuidar antes que olvidar, sostener antes que rendirse, los devoradores de luz seguirán fracasando. Porque al final, lo que ilumina al mundo no es la fuerza bruta ni el dominio. Es el amor que no se apaga, la ternura que no se rinde, y la memoria que nunca olvida quiénes somos realmente. Cáncer guarda en su esencia una conexión profunda con el misterio del alma. Su vínculo con el elemento agua lo convierte en el canal más puro entre el plano emocional humano y las corrientes arquetípicas del inconsciente colectivo. Este signo no solo siente lo que ocurre en el presente, percibe lo que ha ocurrido siglos atrás y lo que se avecina, como una brújula espiritual que opera en silencio. Esta capacidad no es solo una sensibilidad emocional, es una sabiduría ancestral que Cáncer porta en su interior y que muy pocos pueden entender. No se trata de lógica, ni de razón. Es intuición pura. Es conocimiento que fluye sin palabras, que se manifiesta en sensaciones, en imágenes oníricas, en impulsos que nacen desde lo más profundo del alma. Cuando los devoradores de luz intentan infiltrarse, una de sus primeras estrategias es quebrar la intuición, cortar el lazo con esa fuente interna de guía. Pero con Cáncer, esto se vuelve casi imposible. Porque incluso cuando duda, incluso cuando teme, incluso cuando todo parece derrumbarse, hay algo dentro de él que sabe. Es una voz interior que nunca se apaga del todo, una llama oculta que sigue ardiendo aunque todo alrededor esté cubierto por la sombra. Esa conexión con la intuición lo convierte en un radar viviente para detectar falsedad, toxicidad y manipulación. Donde otros podrían ser engañados por palabras dulces o apariencias, Cáncer percibe la vibración real, el fondo emocional, la energía detrás de las intenciones. Esa habilidad lo protege y también lo convierte en protector de otros, especialmente de los que no pueden ver por sí mismos. El poder de Cáncer también se manifiesta en su capacidad de crear realidad a través del sentir. Mientras que muchas energías zodiacales enfocan su poder en la acción o en la palabra, Cáncer tiene el don de manifestar a través de la emoción. Lo que siente con intensidad tiende a materializarse. Por eso su mundo emocional es sagrado, no solo por lo que vive internamente, sino por la manera en que su vibración emocional influye en lo que lo rodea. Un Cáncer que ha aprendido a honrar sus emociones, que no las reprime ni las niega, se convierte en un imán para todo lo que vibra con su alma. Atrae, convoca, abre portales. Su sensibilidad bien dirigida es una forma de alquimia, transforma la energía densa en energía viva, hace florecer espacios donde antes había sequía emocional. Este poder de crear a través del sentir también representa un riesgo, porque si Cáncer se abandona al miedo o a la tristeza sin conciencia, puede manifestar circunstancias difíciles, creyendo que está atrapado por fuerzas externas. Pero cuando despierta y comprende que su emocionalidad es una herramienta creativa, se convierte en un ser poderoso, capaz de moldear su entorno con la suavidad de una caricia o la fuerza de una ola. Los devoradores de luz saben esto. Por eso intentan constantemente manipular sus emociones, hacerle creer que sentir es caer, que llorar es perder, que abrirse es entregarse al sufrimiento. Pero lo que ellos no comprenden es que Cáncer ya ha sentido el dolor más profundo, ha cruzado las aguas oscuras del alma, y ha regresado con un corazón más grande que antes. Existe también en Cáncer un poder ritual, muchas veces subestimado. Su conexión con la luna lo hace afín a los ciclos, a los ritmos, a los movimientos internos que rigen el universo invisible. Cada gesto suyo puede convertirse en un acto sagrado. Preparar una comida, abrazar a alguien, escribir una carta, encender una vela, todo puede convertirse en ceremonia cuando lo hace desde el corazón. Esta magia cotidiana no se anuncia ni se presume, se transmite de alma a alma, elevando la vibración de lo que toca. Así, Cáncer se convierte en guardián de lo sagrado, en aquel que protege lo simple para que no sea devorado por el ruido del mundo. Cuando se trata de vínculos, Cáncer también posee una capacidad que muy pocos pueden igualar, la de generar vínculos energéticos indestructibles. No une por conveniencia ni por apariencia, une desde la entraña, desde la vibración más pura del alma. Y esa conexión, una vez establecida, permanece incluso a través del tiempo, la distancia o la muerte. Por eso su amor es tan temido y tan valioso.
No se trata de una emoción pasajera, sino de una promesa silenciosa que dice, aquí estoy, incluso cuando no esté. Aquí permanezco, incluso si todo cambia. Esta lealtad energética, invisible pero tangible, es una fuerza que los devoradores de luz no comprenden ni pueden romper. Hay una dimensión espiritual más elevada de Cáncer que muchas veces queda oculta por su imagen terrenal de cuidado o sensibilidad. Y es su capacidad de actuar como canal para el amor divino. No el amor romántico o humano limitado, sino el amor primordial, ese que da vida, que sostiene, que crea mundos. Cuando Cáncer se conecta con su fuente superior, su energía se expande y se convierte en medicina pura. Su sola presencia armoniza, equilibra, recuerda. Puede tocar una herida con palabras suaves y hacer que algo que llevaba años doliendo comience a sanar. Puede sentarse en silencio con alguien y hacerle sentir que no está solo. Esa es su mayor victoria contra la oscuridad, el simple acto de estar con el alma presente. Este don no es aprendido en libros ni otorgado por títulos. Se forja a través de la experiencia, del dolor, de las noches de llanto en soledad, de las veces en que eligió seguir amando cuando todo le decía que se endureciera. Ese camino lo convierte en un maestro espiritual silencioso. No enseña desde el púlpito, sino desde el gesto. No predica, sino que encarna. En un mundo que glorifica lo visible, lo externo, lo inmediato, Cáncer enseña el poder de lo invisible, de lo que no se puede medir ni mostrar, pero que sostiene el alma. Su grandeza no está en dominar el mundo, sino en sostenerlo. Su victoria no es ruidosa, pero es definitiva. Y mientras existan corazones que, como él, elijan sentir aunque duela, cuidar aunque no se note, amar aunque dé miedo, los devoradores de luz seguirán fracasando. Porque la luz que arde en el corazón de Cáncer no es una luz común. Es la luz de los orígenes. La que da inicio a toda vida. La que nunca olvida quiénes somos antes del miedo, antes del dolor, antes del olvido. Esa luz no se apaga. Solo espera. Y cuando es llamada, lo ilumina todo. Hay una cualidad profundamente subversiva y transformadora en el poder de Cáncer que no siempre es reconocida a simple vista, su capacidad de contener el caos sin desbordarse. Mientras muchos buscan el control externo, el dominio de circunstancias, la planificación rígida de la vida, Cáncer abraza la incertidumbre del alma, lo fluido, lo cambiante, aquello que no puede medirse ni predecirse. Esta habilidad no es fruto del azar, sino del contacto íntimo y continuo con lo invisible, con lo intangible, con el lenguaje simbólico del inconsciente y de los afectos profundos. En un mundo que teme perder el control, Cáncer enseña a navegar el descontrol emocional con una fuerza interior que se parece a la fe, pero es aún más antigua, es memoria emocional universal, es la certeza vibrante de que todo lo sentido tiene un propósito, de que toda marea lleva a un nuevo despertar. Los devoradores de luz intentan imponer el caos destructivo, no como movimiento necesario para la transformación, sino como caos que arranca raíces, que borra identidad, que confunde el alma y rompe su brújula. Buscan hacer sentir que el dolor no tiene sentido, que el sufrimiento es vacío, que la pérdida es fin. Pero Cáncer, al haber atravesado cada duelo, cada pérdida, cada lágrima que se transforma en río interno, lleva en sí la convicción de que incluso el sufrimiento más profundo puede ser transmutado. Esta transmutación no se realiza desde la razón, sino desde la entrega. Cáncer no pelea con el dolor, lo acuna, lo escucha, lo deja hablar, lo deja ser. Y en ese espacio de aceptación radical, el dolor pierde su filo, se vuelve maestro, se vuelve agua que limpia. Otra dimensión poderosa que habita en Cáncer es su relación con el tiempo. Mientras muchas energías se enfocan en el ahora inmediato o en el futuro deseado, Cáncer se mueve con una conciencia multidimensional. Sabe que el presente está cargado de pasados que aún laten, heridas heredadas, emociones no resueltas, historias silenciadas. Su sabiduría le permite reconocer que el tiempo no es lineal, que hay cosas que no se superan simplemente dejándolas atrás, porque viven en el cuerpo, en la energía, en la sangre. Por eso Cáncer actúa como puente temporal, como viajero emocional entre épocas internas. Puede sentir el dolor de su infancia en el rostro de un extraño. Puede llorar por una abuela que no conoció, pero cuya historia lleva en su ADN. Y puede sanar no solo para sí, sino para los que vinieron antes y para los que vendrán. Esta cualidad lo convierte en un restaurador del tejido sagrado de la existencia, en un tejedor del alma colectiva. La noción de hogar, tan profundamente vinculada a Cáncer, va mucho más allá del espacio físico.
Es una frecuencia espiritual. Cáncer puede crear hogar en su voz, en su mirada, en su abrazo. Puede convertir un momento fugaz en un refugio eterno. Y eso es exactamente lo que aterra a los devoradores de luz, que alguien tenga el poder de hacer sentir pertenencia incluso en medio de la más absoluta oscuridad. Porque cuando un ser humano se siente en casa, cuando su alma encuentra un lugar donde descansar, es mucho más difícil que la sombra lo atrape. Por eso Cáncer se convierte en bastión de resistencia frente a la deshumanización del mundo. No permite que lo sensible se extinga. No permite que lo cálido se enfríe. Guarda el fuego del hogar sagrado como si de su propia vida dependiera, y en realidad, de ello depende todo. Cáncer tiene también una relación mística con el lenguaje no verbal. Intuye lo que no se dice. Capta las pausas, los silencios, los temblores detrás de las palabras. Y muchas veces, en lugar de hablar, simplemente permanece. Su silencio no es vacío, es contenedor, es sanador, es testigo. Puede sostener lo que otros no podrían siquiera mirar. Esta capacidad de presencia pura, sin juicio, sin prisa, sin necesidad de intervenir, es una de sus formas más potentes de amor. Porque en un mundo saturado de ruido y de opiniones, ser testigo amoroso de otro ser es un acto revolucionario. Hay también una faceta guerrera que muy pocos reconocen en Cáncer. Porque no siempre va al frente con espada en mano, pero cuando lo hace por amor. Y el amor, cuando decide luchar, se convierte en una fuerza imparable. Cáncer no pelea por ego, por poder o por gloria. Lucha por proteger, por salvar, por preservar lo esencial. Y cuando se activa esa faceta protectora, se transforma. Puede volverse implacable, intuitivamente certero, emocionalmente invulnerable. Porque en ese momento no pelea por sí mismo, pelea por lo que ama, por los suyos, por lo sagrado. Y ningún devorador de luz puede contra alguien que ha hecho del amor su escudo y su espada al mismo tiempo. En el mundo invisible, hay una red energética tejida por almas como Cáncer. Almas que no se destacan siempre por lo que hacen, sino por lo que sostienen. Cuando alguien cae, esa red lo recibe. Cuando alguien se quiebra, esa red lo contiene. Cuando alguien se pierde, esa red lo guía de vuelta. Esta red no se ve, no se mide, no se premia. Pero sin ella, la humanidad ya habría colapsado. Cáncer no necesita reconocimiento. Su alma no está aquí para brillar por encima de otros, sino para iluminar desde adentro, para encender fuegos internos que otros ni siquiera sabían que tenían. Por eso, mientras los devoradores de luz invierten su energía en destruir estructuras externas, Cáncer trabaja desde el núcleo, desde el corazón. Sabe que si la raíz está viva, el árbol puede volver a brotar. Sabe que si el alma sigue sintiendo, aún hay esperanza. Y mientras haya una sola lágrima que se transforme en comprensión, un solo abrazo que devuelva sentido, una sola emoción que se honre como camino, la luz seguirá renaciendo. Cáncer no necesita aplausos ni escenarios. Solo necesita almas dispuestas a recordar. Porque ese es su verdadero legado, ser memoria viva. Memoria de lo que fuimos cuando aún sabíamos amar sin miedo. Memoria de lo que podemos ser si elegimos otra vez sentir con todo el corazón. Y esa memoria, cuando despierta, se convierte en una fuerza que ningún abismo puede tragar. Porque es la luz que nació antes que la sombra. Y es la única que nunca podrá ser devorada. Existe en Cáncer una alquimia espiritual que se manifiesta en su relación con la herida. No solo con su propia herida, sino con la herida del mundo. Este signo no se limita a sentir el dolor como una experiencia aislada, sino que lo absorbe, lo interioriza, lo transforma y lo devuelve elevado, más sabio, más luminoso. No es una víctima del sufrimiento, sino un canal a través del cual el sufrimiento se transfigura. Esa transfiguración es, en sí misma, un acto sagrado. Lo que para otros es cicatriz, para Cáncer es mapa. Lo que para otros es debilidad, para él es semilla de revelación. Porque en la herida habita el umbral del despertar. Y Cáncer lo ha cruzado tantas veces que ya no le teme. A diferencia de otros signos que buscan desprenderse del pasado como si fuera una carga, Cáncer lo abraza como una fuente de poder. Para él, el pasado no es un lastre, sino un altar. Es memoria emocional, es raíz profunda, es eco que todavía habla y enseña. Cada experiencia vivida, cada emoción sentida, cada vínculo que se ha grabado en lo más hondo de su alma, forma parte de su santuario interior.
Y ese santuario no es un espacio de encierro, sino de resurrección. Porque lo que otros entierran, Cáncer lo honra. Lo que otros olvidan, Cáncer lo recuerda y le da nueva vida. Su relación con el pasado es circular, no lineal. Puede volver una y otra vez, pero no para estancarse, sino para sanar en espiral, ascendiendo a través de cada recuerdo transformado. Los devoradores de luz intentan constantemente distorsionar el recuerdo, manipular la historia emocional, alterar la narrativa interna de los seres sensibles. Saben que si logran contaminar la memoria, pueden controlar la percepción. Pero Cáncer es el guardián de esa memoria sagrada. Protege la historia que se transmite en susurros, en lágrimas compartidas, en gestos que atraviesan generaciones. Su alma es como una biblioteca viva de todo lo sentido, de todo lo amado, de todo lo perdido que aún guarda su eco. Y mientras haya memoria emocional viva, hay alma despierta. No se puede devorar la luz si aún hay quien la recuerde. El cuerpo emocional de Cáncer también posee una cualidad vibratoria que actúa como escudo energético. A pesar de lo que se pueda pensar, no es frágil, es sensible, sí, pero la sensibilidad es una forma de percepción elevada, no una grieta. Esa percepción le permite anticipar peligros antes de que se materialicen, detectar desequilibrios en el entorno, percibir energías invasivas incluso cuando aún no han sido verbalizadas o exteriorizadas. Su campo áurico se adapta, se expande o se repliega como una marea viva, respondiendo a lo que lo rodea. Es como un océano consciente que sabe cuándo abrazar y cuándo retirarse, cuándo nutrir y cuándo protegerse. Esa protección no siempre es visible. Muchas veces se manifiesta en formas sutiles, un cambio repentino de humor, una intuición que lo aleja de un lugar, un sueño que lo alerta, un impulso inexplicable de alejarse de alguien. Es su alma comunicándose, usando los lenguajes que solo los que sienten pueden comprender. Y aunque a veces ni él mismo entienda del todo por qué actúa como actúa, algo en su interior sabe. Su sistema emocional está alineado con códigos que no son racionales, pero son exactos. Y esa exactitud emocional es una de sus mayores defensas frente a los que quieren apagar su luz. Cáncer también lleva dentro un potencial creativo enorme que no siempre se manifiesta de forma artística, pero que siempre es generador de vida. Su energía creadora no se limita a dar forma a obras, sino que se expresa en la manera en que concibe mundos internos. Puede soñar con tanta intensidad que sus sueños dejan huella en el plano sutil. Puede imaginar realidades tan profundas que acaban influyendo en la materia. Tiene la capacidad de construir universos emocionales que funcionan como refugio, como nido, como templo. Y quienes entran en esos universos, quienes son acogidos por su energía, difícilmente vuelven a ser los mismos. Porque han probado el néctar de lo esencial, han sentido la calidez del alma cruda y verdadera, sin máscaras. Otro aspecto que rara vez se destaca en su totalidad es la fuerza de Cáncer para sostener lo invisible. Esta fuerza no es física ni se manifiesta en grandes gestos, sino en su capacidad de estar emocionalmente disponible para los demás sin desaparecer en el proceso. Es una fuerza espiritual que permite contener el dolor ajeno sin quebrarse, acompañar sin absorber, iluminar sin imponerse. Esa es la fortaleza que más cuesta comprender. Porque no está en la batalla externa, sino en la batalla interna que libra día tras día para mantenerse abierto, vulnerable, presente. El mundo subestima lo que cuesta sentir todo el tiempo, y aún así elegir el amor como camino. Esa elección constante, casi terquedad sagrada por el amor, por el cuidado, por la vida interior, es lo que convierte a Cáncer en una llama eterna. Puede apagarse por momentos, esconderse, retraerse, pero nunca desaparece. Cuando vuelve, lo hace con más profundidad, con más luz, con más verdad. Porque su crecimiento no es ascendente en línea recta, es como la luna, cíclico, misterioso, transformador. Cáncer no busca la iluminación lineal, busca la iluminación encarnada. Esa que se siente en la piel, en los huesos, en las lágrimas que limpian, en el perdón que libera, en el abrazo que salva. Incluso su aparente fragilidad es una forma de sabiduría. Porque al permitir sentirse vulnerable, enseña a otros a dejar de temerle a lo blando, a lo íntimo, a lo humano. Su sensibilidad es medicina en un mundo endurecido. Y esa medicina no se vende, no se enseña en libros, no se fabrica. Nace del alma, se cultiva en la oscuridad, se revela en los momentos de mayor ternura. Por eso, aunque los devoradores de luz intenten ridiculizar lo sensible, minimizar lo emocional, ocultar lo intuitivo,
nunca podrán destruir lo que Cáncer representa. Porque lo que representa no es una idea, ni una teoría. Es el pulso mismo de la vida. Mientras haya un corazón dispuesto a sentir aunque duela, a cuidar aunque no reciba nada a cambio, a recordar aunque nadie lo entienda, la llama de Cáncer seguirá viva. Y esa llama, aunque pequeña, aunque parezca frágil, es más antigua que la sombra. Porque nació en el silencio primero del universo. Y en ese silencio, se hizo promesa. Promesa de que ningún dolor será en vano, de que toda lágrima será semilla, de que el amor, al final, lo sanará todo. En lo más profundo del alma de Cáncer hay una dimensión que rara vez se menciona y que encierra un poder ancestral, su vínculo con el misterio del linaje. Cáncer no solo porta memorias personales, sino que encarna la memoria de su clan, de su árbol genealógico, de todas aquellas vidas que lo precedieron. Esta conexión no se limita a la sangre, sino que se extiende hacia vínculos kármicos, emocionales, energéticos. Donde otros ven solamente herencia genética, Cáncer percibe una cadena de sabiduría, de dolor no expresado, de talentos dormidos, de historias inconclusas. Y muchas veces, sin siquiera saberlo, es el elegido para sanar esa línea. Es el nodo del árbol que despierta, el corazón que late por los que ya no pueden hablar. Lleva en su alma las voces no oídas, las lágrimas no lloradas, los sueños no cumplidos de generaciones enteras. Este rol no es sencillo. Sentir más que los demás no es un privilegio, es una responsabilidad. Implica cargar con emociones que no siempre son propias, enfrentar dolores antiguos, sostener vibraciones densas que no pertenecen al presente, pero que siguen buscando resolución. Los devoradores de luz saben esto. Saben que quien lleva ese hilo del alma familiar tiene el poder de liberar no solo su vida, sino la energía de todo un linaje. Por eso tratan de confundirlo, de hacerlo dudar de sí, de aislarlo, de hacerlo sentir que su sensibilidad es una carga y no una brújula. Pero Cáncer, incluso en medio de la confusión, sigue latiendo con fidelidad al amor profundo que lo conecta con todos los que alguna vez amaron antes que él. Hay en él una forma de sabiduría que no se aprende, sino que se recuerda. Como si hubiera nacido con un saber antiguo, primitivo, telúrico. Sabe lo que nutre, lo que sana, lo que duele, lo que destruye, incluso sin haberlo vivido en esta vida. Esa intuición es uno de sus mayores poderes, pero también una de las causas de su agotamiento. Porque muchas veces percibe antes de comprender. Siente lo que aún no ha ocurrido. Intuye verdades que no tienen palabras. Su cuerpo es oráculo, y su corazón, un radar afinado a los susurros del alma. Esta cualidad lo vuelve inmensamente receptivo a los cambios del mundo invisible, y también profundamente vulnerable a las interferencias energéticas que los devoradores de luz lanzan para silenciar esa percepción. Cáncer también posee un poder inmenso a través de la nutrición, pero no en el sentido simple de alimentar, sino en el de regenerar, revitalizar, devolver a la vida lo que parecía seco, agotado, muerto. Su presencia, si está alineada, puede ser tan restauradora como la lluvia en la tierra seca. Puede sanar sin tocar, elevar sin hablar, transformar sin imponer. Y cuando ama, su amor es alquímico. Ama con todo su ser, sin reservas, sin medidas. No da solo cariño, da pertenencia. Da raíz. Da sentido. Y eso es precisamente lo que los devoradores temen, el renacimiento que ocurre cuando alguien ha sido verdaderamente amado por un alma Cáncer. Porque ese amor no se olvida. No se rompe. No se marchita. Permanece latiendo aún en la ausencia, aún en el duelo, aún en el silencio. Pocos entienden la relación de Cáncer con la muerte. Para la mayoría, la muerte es el final, una ruptura, una pérdida. Para Cáncer, es un pasaje. Es un velo que se corre. Es otra habitación de la misma casa del alma. Ha sentido la muerte emocional tantas veces, el abandono, el duelo, el rechazo, el desencanto, que ha aprendido a convivir con ella sin miedo. Y en ese conocimiento íntimo, ha descubierto que morir, a veces, es una forma de renacer. Por eso, cuando lo han dado por vencido, cuando parece apagado, sin fuerzas, sin rumbo, algo dentro de él vuelve a encenderse. Se reconstituye desde la herida. Se recoge en su caparazón sagrado, se reconecta con su centro, y desde ahí, como la luna que siempre regresa, vuelve a iluminar. Su relación con la luna no es solo simbólica. Es energética, emocional, casi celular.
Cáncer no solo está regido por la luna, la encarna. Vibra con sus ciclos, se eleva con su plenitud, se retrae con su oscuridad. Por eso, su energía nunca es constante en la forma, pero sí en la esencia. Puede parecer inestable a los ojos de quienes no comprenden el lenguaje del agua, pero en realidad es profundamente coherente con los ciclos de la vida. Y en esa coherencia lunar habita uno de sus mayores poderes, la capacidad de honrar los ritmos. Mientras el mundo exige constancia mecánica, productividad sin pausa, resultados inmediatos, Cáncer recuerda que todo florece a su tiempo, que hay un momento para sembrar, otro para esperar, otro para cosechar, y otro para soltar. Cáncer también es guardián de la infancia del alma. En cada ser humano existe una parte que nunca crece del todo, que sigue necesitando ternura, juego, asombro, seguridad. Esa parte suele ser olvidada, reprimida, desvalorizada en la vida adulta. Pero Cáncer la ve. La reconoce. La cuida. Su sola presencia puede rescatar a ese niño interior del abandono. Puede devolver la inocencia a un corazón endurecido. Puede hacer que alguien vuelva a confiar en la bondad de la vida, solo porque sintió que alguien lo miraba con compasión verdadera. Y eso, en tiempos de cinismo, es más revolucionario que cualquier protesta. Porque quien logra reconectar con su niño interior vuelve a mirar el mundo con ojos nuevos. Vuelve a abrir el alma. Aun cuando ha sido traicionado, herido, desgastado, Cáncer conserva la capacidad de seguir creyendo en el amor. No desde la ingenuidad, sino desde la sabiduría emocional. Porque ha aprendido que el amor real no es ausencia de dolor, sino presencia constante a pesar del dolor. Su amor es resiliente, no se rompe fácilmente. Puede alejarse para protegerse, pero si su alma aún vibra con alguien, ese lazo sigue vivo, aunque no se vea. Esa constancia emocional es su gran fortaleza en un mundo de vínculos desechables. Los devoradores de luz intentan romper esos lazos, sembrar la desconfianza, promover el desapego frío. Pero Cáncer resiste desde su lealtad. Desde la promesa silenciosa de no abandonar lo que ama, aunque todo lo demás se derrumbe. Finalmente, Cáncer guarda un conocimiento sagrado sobre el dolor como camino iniciático. No busca el sufrimiento, pero lo entiende como portal. Sabe que no hay verdadera evolución sin atravesar la noche del alma. Sabe que la transformación no ocurre en la superficie, sino en las profundidades. Ha llorado lágrimas que no eran suyas. Ha abrazado almas rotas sin pedir nada a cambio. Ha sostenido esperanzas ajenas cuando ni siquiera tenía fuerzas para sostener las propias. Y aún así, sigue eligiendo la vida. Una y otra vez. Porque su alma recuerda algo que otros han olvidado, que incluso en la más profunda oscuridad, siempre hay una chispa esperando ser encendida. Y esa chispa es la promesa de que la luz, si nace del corazón, nunca podrá ser devorada. Cáncer posee una conexión profunda y casi olvidada con los arquetipos del agua primordial. Más allá de lo emocional, su esencia está entrelazada con las memorias de las aguas originales del universo, aquellas que preceden a la forma, que fluyen antes que el lenguaje, antes que la razón, antes que la luz misma. Es el guardián de la vibración líquida del alma, de esa sustancia invisible que une a todos los seres sensibles más allá de la materia. En esta corriente ancestral, Cáncer no es simplemente un signo, es un canal, un medium, un puente entre lo tangible y lo intangible. Las aguas que lo habitan llevan los ecos del origen, el sonido de lo no dicho, el susurro de todo lo que alguna vez fue sentido por la conciencia colectiva. Desde esa raíz oceánica, Cáncer tiene el don de leer los espacios emocionales de las personas como quien lee un río. Puede saber, sin que nadie diga nada, que ha sido roto, que aún duele, que desea ser visto. Esta lectura no ocurre en la mente, ocurre en su campo vibratorio, en su intuición sensitiva, en la forma en que su cuerpo reacciona al entrar en contacto con otras almas. Es un lector de frecuencias, de climas emocionales, de intenciones veladas. Esto puede hacer que a veces se sienta invadido, sobrecargado o confundido, porque absorbe no solo lo que le muestran, sino también lo que otros ocultan, incluso de sí mismos. Pero en esa sobrecarga también hay sabiduría. Lo que para otros es ruido, para Cáncer es información energética. Un aspecto pocas veces revelado es su conexión con los rituales espontáneos del alma. Cáncer no necesita estructuras rígidas para conectarse con lo sagrado. Sus rituales son orgánicos,
nacen del gesto sincero, de la palabra dicha con intención, del silencio que envuelve una despedida, de la manera en que coloca una fotografía, una vela, una carta, una flor. Vive la espiritualidad desde lo cotidiano. En su mundo interno, cocinar puede ser un acto místico, un abrazo puede ser una bendición, llorar junto a alguien puede ser un exorcismo emocional. Lo sagrado no está fuera, está en la forma en que cuida, en la devoción con la que está presente, en la ternura con la que sostiene el dolor del otro sin perder su centro. En el campo onírico, Cáncer se convierte en viajero del subconsciente colectivo. Sus sueños muchas veces no le pertenecen solamente a él, sino que son mensajes simbólicos de la humanidad, del alma de sus ancestros, o de personas con las que está vinculado. Tiene la capacidad de acceder a niveles profundos del inconsciente, no como evasión, sino como exploración espiritual. En sus sueños, puede sanar vínculos, recibir señales, experimentar visiones, e incluso anticipar movimientos energéticos que aún no se han manifestado en el plano físico. Esta capacidad es altamente incomprendida por aquellos que solo valoran lo racional, pero para Cáncer es una brújula. Su mundo nocturno es tan real como el diurno. Allí se conecta con sus guías, con las emociones silenciadas, con las dimensiones donde habitan los fragmentos olvidados de la luz. Otra dimensión inexplorada es su capacidad de regeneración emocional. Cáncer no solo se recupera de los golpes del alma, los convierte en medicina. Pero esa medicina no es para todos. No la comparte a través de discursos ni de fórmulas, sino a través de su presencia transformada. Cuando ha sanado una herida, se convierte en un faro silencioso para quien atraviesa la misma oscuridad. No necesita dar consejos, basta con su mirada, con su silencio cálido, con su forma de sostener la energía. Es alquimista emocional, y sus cicatrices, lejos de debilitarlo, lo consagran. Porque no son marcas de derrota, sino sellos de renacimiento. Cada duelo que ha atravesado ha dejado un canal abierto por donde fluye una compasión cada vez más pura, más fuerte, más auténtica. Cáncer también tiene un lazo sagrado con la feminidad cósmica, no desde el género, sino desde la energía universal que nutre, contiene, gesta y protege. Es portador del útero simbólico de la creación. No importa si se manifiesta como madre, padre, amigo, amante o guía, su esencia tiene la capacidad de albergar lo frágil, lo nuevo, lo que aún no tiene forma. Esa cualidad de gestar lo invisible le da un poder creador sin igual. Puede sostener sueños ajenos, incubar ideas en su interior, alimentar procesos que aún no se han manifestado. Y cuando esas ideas toman forma en el mundo, muchas veces nadie ve su huella. Porque su contribución no siempre es visible. Está en la base emocional, en el sostén energético, en la vibración de amor silencioso que permitió que algo naciera. En su dimensión más elevada, Cáncer actúa como una fuerza de reencuentro. Reencuentra a las personas consigo mismas, con su familia interior, con las partes de su alma que habían exiliado por miedo o por dolor. Tiene el don de generar entornos donde el alma se siente segura para volver a ser. Donde lo roto no es juzgado, sino acariciado. Donde lo que no se entiende todavía es respetado. Donde lo que fue herido puede volver a confiar. Este poder es temido por los devoradores de luz, porque rompe los muros del trauma, disuelve la desconexión, disipa la soledad del alma. Ellos quieren individuos fragmentados, desconectados, insensibles. Cáncer devuelve la pertenencia, el calor, la sensación de hogar, incluso sin palabras. Y eso es subversivo en un mundo frío. Hay también una dimensión profética en la sensibilidad de Cáncer. Percibe las crisis antes de que estallen. Sabe cuando algo no está alineado. Intuye los giros del destino, no desde la lógica, sino desde el estremecimiento del alma. Cuando algo está a punto de romperse o de nacer, él lo sabe. Puede no tener pruebas, pero su cuerpo reacciona. Su corazón se adelanta. Su emoción lo prepara. Esta sensibilidad lo convierte en guía para quienes se atreven a escuchar. No da mapas, pero enciende luces. No da rutas, pero sostiene el viaje. No da respuestas, pero hace que las preguntas correctas broten en el alma de quienes lo rodean. Cáncer, en su expresión más pura, es un guardián del amor incondicional. No porque acepte todo sin límites, sino porque recuerda la esencia de cada alma más allá de sus heridas. Puede ver lo luminoso incluso en quien ha caído. Puede encontrar belleza donde otros solo ven ruinas.
Puede amar desde lo profundo, no porque el otro sea perfecto, sino porque su amor no depende de condiciones externas. Y ese amor, cuando se activa, tiene un poder regenerador capaz de revertir la sombra. No es un amor pasivo, sino transformador. Un amor que no se entrega para complacer, sino para elevar. Un amor que no retiene, sino que da libertad. Un amor que, en silencio, devuelve a la vida todo lo que ha sido olvidado por el ruido del mundo. Ese es el misterio de Cáncer que los devoradores de luz no logran entender. Creen que pueden apagarlo porque es suave. Pero no comprenden que su suavidad es la fuerza más antigua del universo. La misma que dio origen a las estrellas. La misma que sostuvo el cosmos cuando aún era caos. La misma que sigue latiendo en lo profundo de cada ser humano que, aunque herido, sigue amando. Y mientras ese latido exista, Cáncer no podrá ser vencido. Porque su luz no es solo suya. Es la luz de todo lo que alguna vez fue amado y no se rindió.